el poder del Evangelio de Jesucristo. El apóstol dijo, el Evangelio no son solo palabras, sino que es poder de lo alto. Alabado sea Jesucristo. Abra su corazón en este día, porque el poder del Evangelio lo puede tocar y Dios puede hacer algo maravilloso en su vida. Roma era famosa por sus leyes y su sistema de gobierno. Roma era una ciudad orgullosa, la ciudad más orgullosa del mundo. Presumía de su riqueza, presumía de su poder, de su conocimiento, de su cultura, de sus religiones. Presumía de sus grandes edificios que conocían todo el mundo. Roma parecía una ciudad perfecta. Roma mostraba este espíritu orgulloso especialmente hacia la creencia cristiana. Para Roma no podía haber nada tan ridículo como el Evangelio. El simple hecho, decían ellos, de que un pequeño grupo de gente insignificante, perteneciente en su mayoría a uno de los más pobres territorios conquistados, y decir que ellos eran portadores del mensaje que necesitaba la humanidad, encontraban que era un absurdo. La idea para ellos se volvió aún más ridícula cuando se hizo evidente que la esencia de dicho mensaje era la creencia en un hombre que provenía de una de las ciudades más despreciadas de ese territorio, que además no era ni siquiera un erudito, ni un filósofo, sino que un carpintero corriente, y que se hacía llamar el único Hijo de Dios. Lo que convirtió este mensaje en una verdadera locura para los romanos fue el hecho de que este hombre, lejos de ser un gran conquistador, poderoso, lejos de ser eso, lejos de conquistar a las naciones por su fuerza y su poder, lo habían crucificado entre dos ladrones, en la mayor debilidad e impotencia que se puede ver en un ser humano. Para los griegos y sus filosofías, la afirmación de esta pequeña secta era un disparate. Quiero que entiendan el mundo en el cual el apóstol está hablando. Para los romanos era aún peor, porque ellos la debilidad que mostraban, porque el que levantó esta supuesta secta había sido crucificado en una cruz. Para los romanos, además de ser una locura, era una ofensa. Y Pablo, el apóstol, está dirigiendo este mensaje a personas que vivían en este ambiente. Y él está dispuesto a predicarles el Evangelio. Y no solamente a predicarlo, sino que él se enorgullecía del Evangelio. Muchos hoy se avergüenzan del Evangelio, incluso creyentes. ¿Pero por qué Pablo estaba orgulloso? Porque el apóstol entendía la naturaleza del Evangelio, sabía lo que era. Bendito sea Jesucristo. Jesucristo es la base de este Evangelio. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero Jesucristo se levantó de los muertos. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. El apóstol sabía que lo que él iba a predicar a Roma se necesitaba en todo lugar de la tierra. ¿Dónde estaban los grandes emperadores? ¿Dónde estaban los grandes conquistadores del mundo? Ahí están sus tumbas. Pero Pablo sabía que en Jerusalén había una tumba que estaba vacía. Jesucristo venció la muerte.
Este es el Evangelio poderoso del Señor Jesucristo. Y Él está aquí a través de su Espíritu Santo. Y si usted abre su corazón, Dios puede hacer un gran milagro en su vida. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino que en poder de Dios. Y Dios va a demostrar su poder en medio nuestro en este día. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. El Evangelio, lo mismo que en la actualidad. Nuestro mundo es tan parecido a Roma. Nuestro mundo pasó por un periodo en que el cristianismo era parte de la cultura, pero hoy se habla de la época postcristiana. Pasó de un mundo en que la gente, las familias, casi todas tenían un religioso en medio de sus familiares, un sacerdote, una monja, un mundo que respetaba la Semana Santa, un mundo que en medio de la cultura el cristianismo tenía poder. Pero hoy día el cristianismo es un absurdo en nuestra cultura. Es muy parecido a lo que ocurría en los tiempos de San Pablo cuando le escribe a los romanos. Por eso muchos creyentes se avergüenzan del cristianismo. Por eso que muchos se avergüenzan de andar con sus Biblias y hablar de Cristo. Porque hoy día no es moda, no es atractivo. Hoy día la moda es ser antirreligioso. Hoy día la moda es hablar contra todo lo religioso. Eso es moda. Pero decir que yo soy un creyente, te van a mirar como un absurdo. El ser humano de hoy piensa que el Evangelio es algo que ninguna persona culta y razonable podría aceptar ni creer. Lo sitúa al nivel de las supersticiones, un vestigio de personas que se han quedado en el pasado en medio de la ignorancia, personas que están movidos solamente por sus miedos y sus fobias. Y las investigaciones, dicen ellos, apoyan estas teorías. Pero ¿dónde está Sigmund Freud hoy día? En una tumba. Pero Jesucristo se levantó de los muertos. ¿Dónde están todas sus teorías? Yo respeto mucho la ciencia, pero yo no respeto la necedad que dice que no hay Dios. Bendito sea Jesucristo. Según el hombre moderno, la salvación se consigue aprovechando todo el potencial de las capacidades del hombre, las cuales puede desarrollar por medio del conocimiento y la educación. Por eso que todos queremos estar en la universidad. Pero la pregunta, ¿están resueltos los problemas más fundamentales de nuestra vida? La pregunta, los estudios, los conocimientos, el internet, la gran gama de conocimientos que están a nuestro alcance, ¿han hecho de nosotros una vida más dichosa? ¿Han podido hacer que usted sea una persona con un carácter mejor? ¿Ha podido usted tener una mente más tranquila? ¿Puede dormir con tranquilidad y tener una mente que no se deprime? Pero quiero decirle hoy día que el apóstol se enorgullecía de este evangelio, porque este evangelio es un evangelio poderoso. Algo Dios va a hacer en este día, en los que abran su corazón. Un milagro va a hacer Dios, tal vez en su cabeza. Tal vez esos pensamientos obsesivos hoy se van a ir para siempre. Tal vez ese vicio que no puede dejar, la droga o el alcohol, hoy Dios lo va a libertar. Porque el evangelio no consiste en palabras y hoy Dios va a demostrar que su evangelio es poderoso. Gloria a Jesucristo.
El apóstol se enorgullecía porque él dice que este evangelio es poder de Dios. Él dice que este evangelio no fue la ocurrencia de hombre alguno. Y a diferencia de todas las teorías que existen, teorías científicas, filosóficas, a diferencia de todo lo que el hombre propone, el apóstol dice que este evangelio venía de otro mundo, que no le fue revelado por persona alguna, que vino de Dios mismo. Bendito sea Jesucristo. Los romanos tenían tanto conocimiento, tenían grandes filósofos, que el día de hoy nosotros muchas veces nos recreamos leyéndolos. Séneca, maravilloso. Y no es que fuera malo. El problema es que la filosofía no está para mostrar más problemas, está para dar soluciones. Y no las podían dar. Había tanto conocimiento, pero ellos se daban cuenta que había un poder oculto detrás de la vida. Había otro poder detrás de la vida que no se podía explicar. Por eso inventaban y inventaban más religiones y se llenaban de dioses. Pero el apóstol dice: yo me enorgullezco de este evangelio porque no lo inventé yo, porque no lo inventó hombre alguno, porque este evangelio viene desde el otro mundo. Bendito sea Jesucristo. Fue Dios que se hizo hombre y caminó sobre esta tierra y anduvo hablando las maravillas y los milagros que el Señor solamente quería mostrarnos. Fue Dios hecho hombre que fue a la cruz del Calvario y se levantó de los muertos. Y hoy día envió su Espíritu Santo y su Espíritu está en este lugar. Y su Espíritu hoy día hará milagros. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Usted tiene que entender que el apóstol está hablando de algo que no se aproxima solamente a la verdad, sino que él dice que es la verdad con mayúscula. Las especulaciones, amigo, no salvan. Las teorías no salvan. Yo respeto la ciencia. Y si tengo que ir a un psicólogo, voy. Y si tengo que ir a un psiquiatra, voy a ir. Y he ido. Yo respeto el conocimiento, por supuesto. Pero el conocimiento tiene un límite, un límite. Hay un poder oculto detrás del ser humano. Hay un poder invisible detrás del mundo que ninguna especulación científica, nada puede solucionarlo. Por eso que su vida no puede emerger. Por eso que usted no puede solucionar los problemas. Porque hay algo que lo lleva hacia abajo. Pero hoy día el Señor Jesucristo está en este lugar y Él ha venido a deshacer las obras del mal, y hoy día va a deshacer las obras del mal en su vida. Esté orando en su corazón, dígale: Señor, haz un milagro hoy día en mí. Necesito un milagro, Señor. Gloria a Jesucristo. Nosotros nos hemos jactado de los procesos, de los sistemas, pero no han producido ningún resultado. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, los hombres todos se pusieron de acuerdo, formaron la Organización Nacional Mundial de las Naciones, la ONU. Dictaron todas las normas de los derechos humanos y dijeron: ahora nunca va a haber guerra.
Sin embargo, los mismos soldados que pelearon en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que ir a pelear después a Corea, a Vietnam, y eso no detiene. Y hoy día estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo explica? El mundo necesita a Jesucristo. El apóstol se enorgullece del Evangelio porque comprendía que no era un invento de hombres, sino que era un poder divino. La grandeza del Evangelio consiste sobre todo en un anuncio de no lo que tiene que usted hacer, de qué tiene que hacer usted, no, sino de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hace. Dios está vivo, está en medio de la historia. Dios no está ajeno a la historia. Dios no permitirá que esta tierra se destruya, es su tierra. Bendito sea Jesucristo. Dios tiene el control de la historia. No la tienen los rusos, ni tampoco los norteamericanos. Dios tiene el control de la historia. Bendito sea el Señor. La grandeza del Evangelio nos dice que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que ha venido desde el cielo a la tierra, que se ha manifestado y ha demostrado su deidad con una vida sin igual. Él nunca pecó, Él cumplió las leyes divinas, Él caminó en esta tierra haciendo el bien. El Evangelio nos dice que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados y por nuestras maldiciones. Porque la maldición de la ley era la muerte, la enfermedad, la pobreza, todo tipo de esclavitud en tu mente. Son parte de la maldición. Que usted sea depresivo es parte de la maldición. Pero el Evangelio nos anuncia que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, se levantó de los muertos y Él dijo: id por todo el mundo y anuncien este Evangelio. Pongan las manos a los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera los demonios todo mal. En mi nombre echarán fuera todo mal de sus mentes. En mi nombre echarán fuera toda pobreza, porque yo vencí en la cruz del Calvario. Bendito sea Jesucristo. Espere hoy un milagro de parte del Señor. Hoy el Señor hará maravillas para mostrar que el Evangelio viene de Él. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol se enorgullece porque el Evangelio viene de Dios. No es algo que se le ocurrió a él. Segundo, la palabra dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La segunda razón por la cual nosotros debemos gloriarnos en el Evangelio, y el apóstol lo hacía, nosotros deberíamos anunciarlo en todas partes. Nosotros no deberíamos avergonzarnos de levantar esta palabra. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio funciona. Porque el Evangelio funciona. Porque lo que está escrito resulta. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Micrófono. Vengan, por favor. Quiero que escuchen dos testimonios. El Evangelio de Jesucristo funciona. Cuenta. Hola hermanos, bueno, ustedes me conocen hace mucho tiempo.
la mayoría de ustedes. Y para aquellos que no me conocen, yo a partir de los 7 años comencé a tener un sinfín de malestares que fueron oprimiendo mucho mi vida. Fui diagnosticada con una discapacidad interna, por lo cual lo único que yo podía hacer era aprender a convivir con eso y nada más, porque era una discapacidad, no había nada que hacer. Pero quisiera glorificar a Dios hoy día porque a pesar de cualquier diagnóstico médico, cualquier diagnóstico humano, hace un par de semanas el Señor trajo sanidad a mi vida, el Señor trajo libertad a mi vida, quitó la opresión que yo tenía, la tristeza, y hoy día soy una persona nueva. Yo sé que no estoy hablando de una conversión, pero el Señor sí cambió mi mentalidad, cambió mi corazón. Soy un cuerpo y una persona nueva hoy día, y es lo que puede hacer hoy día con ustedes. Gloria al Señor. Un poquito. Ella se caía en el metro casi a diario. Casi a diario sus padres tenían que estar yéndola a buscar. Los hermanos, su grupo, saben que ella no podía casi ir a reuniones porque tenía esta enfermedad. Pero en el nombre de Jesucristo, un hermano fue y le puso las manos y oró en el nombre de Jesucristo. Y desde ese momento dice que ella ha vuelto a tener una vida normal. Todos ustedes la conocen a ella. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, mi nombre es Andrea. Yo sufro de depresión desde los 7 años, producto de un evento particular. Conocí al Señor y creí en Él y pensaba que iba a ser instantáneo, que mi sanidad iba a ser al tiro, pero no fue así. Hace aproximadamente 6 meses, en junio, en una reunión de día miércoles, predicaron sobre hay poder en la sangre de Jesucristo, y pasé confiada, pasé con fe adelante y clamé al Señor. Le dije, yo hice todo lo que estaba a mi alcance, yo fui a psicólogo, psiquiatra, tomaba medicamentos en ese momento, pero sabía que nada de eso sacaba la angustia, la presión que sentía dentro de mí. Yo todas las noches llegaba a mi casa y lloraba y sentía esa presión y no podía dormir tranquila porque era algo que venía trayendo desde los 7 años. Ese día el Señor sanó mi depresión. Me di cuenta de que a los días después de que no sentía esa angustia cuando llegaba a mi casa, muchos de ustedes han estado ahí conmigo, saben que la depresión que tenía era muy fuerte. Mi familia, mis amigos han puesto su hombro ahí para yo llorar, han estado en las crisis que he tenido y también saben que desde ese día no he vuelto a llorar por esta depresión, a sentir esa angustia, y hoy día quiero glorificar a Jesucristo porque sanó la depresión que tenía de tantos años. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Alabado sea Jesucristo. El apóstol dijo, es poder de Dios para salvación. Él usa la palabra poder porque los romanos, lo que era la sabiduría para los griegos, era el poder para los romanos. Los romanos medían todo en base al poder. Para ellos no les interesaban las doctrinas, no les interesaba mucho la filosofía, les interesaba si algo funcionaba, servía. Eran extremadamente pragmáticos. Y el apóstol les dice, ¿quieren conocer algo que va a funcionar? ¿Quieren conocer algo que realmente funciona? Les dice el apóstol. Ustedes se enorgullecen de ese tipo de civilización que tienen. A eso le llaman civilización. A eso le llaman progreso. Miren el mundo de hoy.
¿De qué se enorgullece el intelectual? ¿De qué nos enorgullecemos? ¿De que tenemos más vehículos, más televisión, más internet? ¿A eso le llamamos progreso? Si no podemos salir a las calles, si no te puedes levantar de tu cama de la depresión. Pero el apóstol se enorgullecía porque el evangelio funciona. Y en el nombre de Jesucristo, el Señor dijo que iba a contestar nuestras oraciones. Y aunque usted haya orado muchas veces, como tal vez Belén y Andrea, ¿cuántas veces oraron? Yo me recuerdo Belén con su padre, que siempre conversábamos. Y yo le preguntaba, ahí está, bueno, hay que seguir orando, le decía, esperando un milagro de Dios. ¿Cuántas veces? Años orando. Hasta que un día, en el nombre de Jesucristo, se fue. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. El apóstol les dice que querían resultados perfectos. Yo estoy preparado para mostrarles la grandeza del evangelio. ¿Qué resultado han conseguido ustedes con todo su conocimiento, su cultura, sus religiones? A lo mejor usted tiene una vida religiosa. ¿Qué resultados ha conseguido? Sigue atrapado y no puede levantarse. El apóstol dijo, yo voy a ir a Roma y van a saber lo que es el poder. Van a saber lo que es el poder de lo alto. El imperio romano cayó y el cristianismo continuó. Esa pequeña secta, ese pequeño grupúsculo de personas ignorantes que seguían a un carpintero, derrumbó al imperio romano. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural en el evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Dónde está el valor tan grande de este evangelio? Es el único que realmente ataca y da solución al problema fundamental del ser humano. Todos empiezan a diagnosticar los problemas y hay que cambiar la educación, hay que cambiar esto, pero nadie ataca el problema fundamental del ser humano. Nadie quiere encontrarse cara a cara con el hecho de que la ira de Dios es algo real. Quiero decirle, amigo, amiga, que a lo mejor lo que usted vive es la ira de Dios sobre su vida. La ira de Dios. Porque el Señor rige al mundo. ¿Cómo uno puede planear la vida y el mundo dejando de lado al Hacedor, sustentador y creador nuestro? Pero eso hace el mundo. Si usted le habla el evangelio, lo ridiculizan. Usted le dice esto, dice usted es un loco. Y siguen haciendo planes, dejando al creador a un lado. Nadie toma en cuenta el hecho de que la ira de Dios es algo real, real. Todos dicen Dios te ama, Dios es amoroso, pero nadie se atreve a decirte, oye, Dios está enojado contigo. Lo que tú estás viviendo es la ira del Señor. Por eso su mente no para. Muchas de las enfermedades, muchos de los fracasos son a raíz de no tomar en cuenta las leyes del Creador. Muchas de las enfermedades que tenemos es porque nosotros no tomamos en cuenta las leyes del Creador. Eso es lo que hay que comprender. ¿Qué podemos hacer? Nada. Nada.
El Señor ha dispuesto que lo que el hombre siembre cosechará y que nuestra vida es fruto de nuestras acciones. Él lo ha dispuesto así. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Nada. Nuestras lágrimas, nuestros clamores no pueden espiar nuestro pasado ni deshacer nuestras equivocaciones. ¿No hay esperanza? Sí. Gracias a Dios me enorgullezco en el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si hay esperanza, amigo. Si hay esperanza. Y Dios quiere bendecir nuestras vidas. Gloria a Jesucristo. Lo primero que usted debe hacer es buscar el favor de Dios. Decir, Señor, necesito tener tu bendición en este año 2025. Necesito tu favor en mi vida. Lo segundo que debemos preguntarnos y que el Evangelio contesta es ¿por qué está mal la relación del hombre con Dios? ¿A qué se debe que el ser humano siempre nosotros elijamos pecar? ¿Por qué si nosotros sabemos que hay cosas que si las realizamos no nos van a hacer bien, las hacemos igual? ¿Por qué no nos entregamos a Jesucristo? ¿Por qué escuchamos semana tras semana y no nos atrevemos a entregarnos a Cristo? ¿A qué se debe esa irracionalidad en uno? Bueno, el Evangelio dice que el hombre es un ser caído, que toda su naturaleza se ha pervertido y que tendemos diariamente hacia el mal, creyentes o no creyentes. Tendemos a apartarnos de Él, tendemos a creer cualquier teoría, aunque no tenga fundamentos, pero que hable de la no existencia de Dios. Podemos creer cualquier teoría, cualquier remedio que nos puedan dar. Conocía una vez, le hablaban a una niña que estaba terminando su magíster y que se reía y ridiculizaba el Evangelio y después la veían buscando sangre de ranas para curar sus enfermedades. Terminando un magíster. Imagínense la cabecita. Dios lo entrega a una mente necia. Porque somos caídos. Porque nuestra naturaleza está desviada. Y lo tercero que nos dice el Evangelio, que hay un gran problema. Y la palabra de Dios lo llama el pecado. No es solamente en nosotros, es en el exterior y en nosotros. Pero usted debe comprender que el pecado es una fuerza poderosa, ha hecho caer a los más grandes. No tuvo miedo ya en lidiar contra el mismo Creador y llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. El pecado es una fuerza poderosa en el mundo que actúa en las sociedades, en las estructuras, en los gobiernos y en nuestras vidas, en nuestra familia. Y el pecado, esta fuerza oculta que está en la sociedad, en la existencia misma nuestra, no se soluciona con teorías ni con más intelectualismo, sino que requiere un poder mayor. Un poder mayor. Y el que venció al pecado en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Jesucristo tiene el poder más grande del mundo. El Evangelio de Jesucristo es más poderoso que todas las bombas atómicas que existan en este mundo. Porque el Evangelio de Jesucristo es el que detiene la mano para que no activen y lancen las bombas.
porque el pecado las lanzaría, pero el Evangelio de Jesucristo las detiene. ¿Y qué dice el Evangelio? Que Jesucristo se levantó de los muertos, que está vivo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvarnos de la condenación del pecado. El Evangelio del Señor es un poder de Dios para salvarnos del dominio del pecado. Rompe los vicios, rompe las inclinaciones equivocadas, apacigua la ira, cierra nuestras bocas de hablar maledicencias, cambia nuestro carácter, rompe el dominio del pecado. Usted no se puede contener porque el pecado es una fuerza, y usted trata de contenerse, pero no va a poder. No va a poder por sus fuerzas. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvarnos de la presencia del pecado y guardarnos del mal. Y guardarnos del mal que está en el mundo. Y por último el apóstol dice: yo no solamente me enorgullezco de que este Evangelio sea algo que viene de Dios, que además es un Evangelio que funciona, que es poder de Dios para salvación. Salvación es sanidad, salvación es salvación de tu alma. Me recuerdo la otra vez conversaba con la hermana Juanita y me hablaba de su padre. Su padre vino donde ella con un cáncer terminal, desahuciado. Y le dijo: Juanita, ¿por qué no oras para que el Señor me perdone mis pecados? Y la hermana Juanita tantos años había orado para que se convirtiera, que ella dijo, por dentro, dijo: ahora viene a que lo perdone el Señor de los pecados. Y la hermana Juanita, llena de fe: ya voy a orar por ti, papá, ya, repite conmigo, Señor, ya me voy, chao. Esa fue la oración. Cuando volvió al otro día a verlo, estaba sentado su padre, vestido, y le dijo: Juanita, qué grande el patio que tienes. ¿Y cómo saliste afuera, papá, si él no podía caminar? Le dijo: Juanita, tu Dios me sanó. 18 años más vivió. 18 años más. El Evangelio del Señor es poderoso para salvar. Si tú te vuelves al Señor de tus pecados, el Señor puede sanar tu mente. Fue una simple oración pidiendo perdón por sus pecados y el Señor sanó un cáncer terminal. Gloria a Jesucristo. Y por último, el apóstol dice: yo me glorío en el Evangelio porque es un poder accesible para todos. Dice: el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa cómo usted sea. Los romanos tenían muchas religiones, muchos pensamientos, pero eran todos iban alienados, iban dirigidos a un grupo de personas. Iban a los sabios, a los intelectuales, pero no se acordaban de los pobres, de los esclavos. El apóstol dijo: yo estoy dispuesto a ir a Roma y quiero ir a predicarle al emperador, quiero ir a predicarle a sus consejeros, a los generales del ejército, a los soldados, a los esclavos, a los pobres, a todos, porque el Evangelio de Jesucristo es un regalo del cielo para todo aquel que cree en Él. Si usted logra vencer su orgullo, ese orgullo que le lleva a decir: no, este mundo es grande, poderoso. Este mundo no es grande ni poderoso. Este mundo va a ser cambiado por el Evangelio de Jesucristo y vamos a tener un mundo nuevo. Es un mundo que está maldecido. Maldito, entiéndalo, el mundo está maldecido.
Y este mundo va a ser bendecido cuando vuelva Jesucristo. Y Dios quiere a usted bendecirlo en medio de este mundo que está maldito. Nada resulta en el mundo, porque el pecado es un poder tremendo. Pero si hoy te entregas a Jesucristo, si hoy clamas a Él, si hoy le dices: Señor, Señor, esto es para todos, yo clamo a ti. Así como clamaron estas personas que salían a dar testimonio, el Señor hoy día puede hacer un gran milagro en usted. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. El Evangelio de Jesucristo es para todos, porque se centra en lo que tenemos en común todos, que estamos apartados por nuestros pecados del Creador, y que es el origen de todos nuestros males y de los males del mundo. Por eso que es para todos, ricos, pobres, gente culta, gente inculta, gente que ha venido hoy día, gente que ha venido durante años. El Evangelio es para todos. Dios puede hacer un milagro en su vida hoy. Abra su corazón al Señor. Vamos a orar al Señor. Alabado sea Jesucristo.